Buenas tardes, país. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su Obra Social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 441 y, como siempre, temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a hablar de la actualidad política, de la actualidad económica, de salud y, por supuesto, todo lo que hace a los temas que a ustedes les interesa. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este encuentro. Veo que se están contactando por nuestras vías de comunicación, dejando muchos mensajes, dejando consultas, pero vamos a comenzar esta semana por varios temas. Uno de los temas es final de mandato. Y cuando hablamos de final de mandato, ¿qué fue lo que pasó en la República Argentina históricamente? A ver, a mí, por una cuestión generacional, me viene Raúl Alfonsín y no termina su mandato a tiempo. Pero sí lo asocio con su ministro de Economía, Pugliese, cuando le dijo a los mercados: yo le hablé con el corazón y ustedes me respondieron con el bolsillo. Y acá empezamos a hablar qué hacen los mercados en la República Argentina. ¿Por qué empezamos a hablar qué hacen los mercados en la República Argentina? Porque realmente le interesa únicamente su bolsillo. A los mercados no le interesa aspectos que están relacionados con las asimetrías, con la no inclusión social o la inclusión social. ¿Y por qué lo digo esto? Porque obviamente hoy emitimos el programa, el tipo de cambio, el dólar ilegal está a 14, tal vez en la repetición puede estar otro valor, pero siempre existen este tipo de presiones cuando hay un final de mandato, ¿sí? Y este tipo de presiones obedecen a muchos aspectos. Claro, a ver, es verdad lo que dice Gustavo, ¿no? Porque uno se pone a pensar la historia, ¿no?, de los últimos presidentes y cómo se fueron dando diferentes situaciones. Y todas ellas, Gustavo, o en un gran porcentaje, siempre estuvieron ligados a cuestiones económicas. Es decir, el golpe que se pretende dar muchas veces para influir en la imagen que puede dejar ese mandatario, porque una imagen alta, una imagen positiva, como es la que tiene Cristina Fernández de Kirchner al día de hoy, con casi 56% de imagen positiva, que no lo ha tenido ningún presidente desde el advenimiento de la democracia, puede ser un puntapié para lo que sería tal vez, esto obviamente lo conjeturamos desde ya, tal vez una nueva postulación de Cristina Fernández de Kirchner hacia el 2019. Pero bueno, los golpes económicos, como bien dice Gustavo, tratan justamente de debilitar la imagen de un gobierno y la imagen de un mandatario. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, cuando uno hace entrevistas a distintos economistas, y me refiero a distintos economistas por su extracción política, contestan: el mercado no le gustó la fórmula. Entonces le pregunto: ¿quién es el mercado? ¿Sí? ¿Y por qué no le gustó la fórmula? Y me refiero a la fórmula Scioli-Zanini. La otra fórmula ya la conocían, Mauricio Macri, Gabriela Michetti. Pero no le gustó la fórmula. Como no le gustó la fórmula, empiezan a ver este tipo de movimientos. Y también hay otro tipo de movimientos que le vamos a preguntar a dos profesionales, ¿no es cierto? Los dos economistas. Uno de ellos trabaja muy fuertemente en la política, candidato a intendente por San Martín. Otro de ellos se dedica, bueno, principalmente a asesorar todo al sector empresario, al sector gremial, sobre las distintas variables que ocurren en la economía de nuestro país. Pero la pregunta, empiezo por el tema político, ¿no? Y el tema político, volviendo a Pugliese, pero después podemos decir, ¿saben qué? En este estudio, en el estudio DIMAR, estaba en un programa que estaba en la señal PIE, y unos meses antes me decían, en pleno gobierno radical, me decían: Cavallo va a ser ministro de Economía. Y dije: ¿cómo los radicales van a poner a Cavallo como ministro de Economía? Sí, lo fue. ¿Qué pasa? Los medios, los grupos económicos concentrados, tenían un candidato como ministro de Economía, así como tienen candidatos quien sugieren que sea presidente del Banco Central. Entonces todo esto viene concatenado, señores, final de mandato, golpes de mercado, dos aspectos. Ahora se habla del círculo rojo. Antes se hablaban obviamente de las cuevas, que de las cuevas hay algunas lecturas que hay que tener presente y que tienen una connotación judicial pero muy fuerte. El círculo rojo, aquellos grupos empresarios que le dicen: si te moves en este círculo, es una interpretación que yo hago, ¿no es cierto? En este círculo nos caes bien, pero si te vas de este círculo no nos caes bien, ¿no?
grupos empresarios que de pronto no confiaban eventualmente con la idoneidad de Vanoli, decían que no íbamos a tener reservas al finalizar el mandato de la Presidenta de la Nación, y bueno, y otra serie de cosas y características vinculadas con ese tema. Bueno, no se dieron esas variables, pero sí querían algunos candidatos que los grupos económicos sugerían que ocupen esos cargos. Y cuando hablamos, por un lado, del círculo rojo, ahora vamos a hablar del dólar ilegal, y no después queda como tercera instancia el contado con líquido y los especialistas nos van a comentar, ¿no? Pero el dólar ilegal, las cuevas. Y realmente el tema de las cuevas es un mercado muy chico, conocemos la magnitud de ese mercado, pero lo que sí sabemos, que la Procelac, ¿sí?, la Procuraduría, lo que es de criminalidad económica y lavado de activos, ¿qué es lo que estuvo buscando? Señores, hay golpes de mercado. Y acá trazo un paralelismo con lo que ocurrió con Barack Obama en el año 2008, que sí modificó el marco regulatorio, ¿sí? Porque con las hipotecas también generaron los grupos económicos esto. Entonces no es un dato menor para que uno diga por qué la Agencia Federal de Inteligencia quiere intervenir con aquellos grupos económicos que realmente buscan desestabilizar un proceso democrático. Y hacemos una breve reseña. Nos puede haber gustado o no el gobierno de Raúl Alfonsín, tuvo que entregar su mandato de manera anticipada. Les pudo haber gustado o no el gobierno de Fernando de la Rúa, pero también tuvo dificultades para finalizar su mandato. Entonces, ¿buscaban lo mismo con este gobierno? ¿Buscan lo mismo con otros gobiernos? No importa el tinte político, no importa el tinte político, porque en cualquier escenario quien fuere ganador, si no hacen las medidas económicas que ellos sugieren, ¿hacen este tipo de golpes? Bueno, tenemos una serie de interrogantes y también nos sirve para evaluar la variabilidad. Y otro tema también que se habla mucho, no, la inflación corresponde a la emisión monetaria. Pregunta que me hago, cuando Raúl Alfonsín en mayo del año 1989 tuvo 189% de inflación en un mes, ¿fue emisión monetaria o fue especulación de los mercados? Entonces, inflación y tipo de cambio, dos variables que juegan muy fuerte en los finales de mandato. Bueno, es un tema que hace a la economía, ¿no? Y que también debemos prestarle mucha atención porque todos los actores, obviamente, que entran en juego, y más aún, como bien lo marcamos, ¿no?, cuando estamos hablando de un año electoral donde ya comienzan a definirse quiénes van a ser los representantes en cada uno de los lugares, cerrando, obviamente, las elecciones a nivel nacional con la candidatura a presidente, comienzan a gestionarse y a gestarse todo este tipo de situaciones que las vamos a seguir viendo seguramente en los próximos meses. Y lo habíamos adelantado, acordate, Gustavo, con algunos invitados que habíamos tenido y que hablaban justamente también de economía, cuando le preguntamos cómo veían el 2015. Y decía, bueno, con respecto al dólar, por ejemplo, planteaban un dólar que en ese momento no iba a tener grandes variables, cosa que sucedió, pero sí, acercándonos a las elecciones, iban a comenzar a suceder estas cosas que en algún momento nos habían marcado. Por eso también es como nosotros a ustedes tratamos de mostrarle un abanico amplio, ¿no?, para que tratemos de interpretar y que también uno pueda observar las diferentes campanas que se van presentando, no solamente a través de este programa, sino a través de todos los medios de comunicación y de toda índole. Estamos hablando de toda tinta, aquellos que son programas que, bueno, acompañan al gobierno nacional y quienes no lo acompañan. Por eso uno también tiene que discernir, y el discernimiento también pasa por lo que sucede en la calle y lo que cotidianamente cada uno de nosotros palpamos. Bueno, ya hicimos la presentación referida a lo que es economía y política y este programa principalmente porque quienes son los fundadores de este programa, los ideadores, vamos a hablar de salud y vamos a cerrar el último bloque, el tercer bloque del programa, lo vamos a cerrar hablando de salud. Y yo te hago una pregunta, me hago a mí mismo una pregunta y demás. Pregunte. Trabajamos mucho, mucho estrés y hemos tenido distintas situaciones, ya sea todo tipo de problemas. Entonces, lo que implica la salud para cada uno de nosotros, aquel equilibrio que es psíquico, físico y emocional, y tenemos distintas reacciones en la piel, pero sin embargo hay una patología que tenemos que preguntar si es nueva o no, pero mucha gente le provoca lo que se denomina el síndrome de la boca ardiente, ¿no? Estomatodinia, ¿sí? Y realmente situaciones muy, pero muy molestas, donde todo termina, por ejemplo, en la boca. Y a veces uno no se da cuenta y de pronto no hace el abordaje correcto a través de un odontólogo y está teniendo
una patología que puede tener un origen psicosomático. Eso vamos a tocar ahora. Sí, es importante, ¿no? Cuando tocamos todos estos temas que tienen que ver con la salud, vamos a estar hablando con la doctora Jorgelina Zabucki, que ella va a estar desarrollando este tema y también interpretando nosotros un poco más e entendiendo, y también nosotros debemos comprender cómo debemos interpretar a nuestro cuerpo, ¿eh? No solamente desde lo físico, sino también, como marcaba Gustavo, desde lo psíquico. Bueno, y también tenemos que presentar nuestros invitados. Van a estar en el programa de hoy Hernán Lecher, director de CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y también candidato a intendente por el partido de San Martín. Realmente un partido que tiene mucha historia, como tiene mucha historia, y tiene mucha historia económica también. Y queremos ver si el partido está recuperando lo que fue históricamente, aquellas fábricas que tenía ese partido que marcaban un alto nivel de mano de obra ocupada. Y bueno, un invitado que ha venido varias veces al programa, un economista referente, tanto en el ámbito, fíjense lo que digo, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito gremial, ¿no? Es muy demandado para que le plantee su visión respecto de los escenarios económicos, y es el licenciado Mariano de Miguel. Bueno, ya nos quedan las vías de comunicación. Vías de comunicación para que ya comiences a contactarte con nosotros. Nos podés escribir, opinar, preguntar, participá. Esta es la invitación que te hacemos en Proyecto Federal a través de nuestro email habilitado proyectofederal@gmail.com. Bueno, y si quieren contactarse, nos pueden dejar su mensaje al 116-137-2247. Lo repito, 116-137-2247. Como casi la otra vez que yo tiro mi teléfono al aire. Bueno, si hay problema de él, si tiene el teléfono a su casa, qué problema, ¿no? Rapidito conocemos las instituciones que nos auspician y en un ratito comenzamos con el programa 441 de Proyecto Federal. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando de política y economía. Y cuando digo hablando de política y economía, son cuestiones que nos interesan con lo que pasa en el día a día. Y cuando se instalan este tipo de comentarios en los medios de comunicación, en cuánto afecta a la gente. Bueno, nuevamente, si podemos presentar, ahí las cámaras lo van tomando. A mi derecha se encuentra el licenciado Mariano de Miguel, economista. ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar en el programa. Y bueno, de este lado se encuentra Hernán Lecher, director de CEPA y candidato a intendente de San Martín. ¿Cómo te va? Un gusto estar acá. Bueno, con ambos vamos a empezar hablando de economía. Después terminamos hablando exclusivamente de política contigo, si te parece. Dale, por supuesto. Pero un tema que no planteé en la editorial, y siempre digo, parezco Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, pero sí tiene que ver con todo. Grecia. Grecia votaron por el no al ajuste y parece que hay una serie de medidas que indica que van a hacer ajustes. Pero cuando yo, si tomo nota de las medidas, empiezo a decir, Domingo Cavallo, jubilación. Domingo Cavallo, o sea, distintos temas, ¿sí? Ajustes. Sector farmacéutico. Justo este programa que está auspiciado por la Federación Argentina de Trabajadores. Sector farmacéutico. Porque una de las propuestas que le dijeron que liberalice el sector farmacéutico, que acá conocemos qué fue lo que pasó. O sea, uno de los poderes más grandes del mundo, que es la industria farmacéutica. O sea, veo una serie de medidas con un tinte liberal y con un tinte, bueno, muy concomitante a la troika. Mariano.
Bueno, yo últimamente cuando me preguntan sobre Grecia cuento una anécdota que me parece muy ilustrativa de la Argentina, pero que relata muy bien el momento de Grecia. Y fue allá a fines del 2001, tuvimos la visita de Thornton, que era el número 2 del Fondo Monetario Internacional, y se juntó con parte de la gremial obrera, empresaria y la iglesia, que era un grupo productivo que estaba peleando, militando por sacar a la convertibilidad y salir de la convertibilidad. Y frente al panorama dramático de la Argentina, con déficit externo, en un momento el representante del FMI les dice: la plata que la Argentina necesita no se las vamos a dar, Sí. y tienen dos caminos. Uno es devaluar, lo cual implica salir de la convertibilidad. Jamás vamos a apoyar eso porque el FMI era, todavía lo es, pero en ese momento claramente era el lobby de los intereses del sistema financiero internacional, esencialmente. Dice, y la otra alternativa es hacer una devaluación interna, que llamamos los economistas, que es ganar competitividad bajando salarios, bajando precios. Es decir, hagan una deflación, un ajuste de 4 a 4 años y medio. Si tienen las espaldas políticas de hacer eso, es lo que nosotros recomendamos. Por supuesto, la Argentina era ir hacia una guerra civil, y creo que sirve para entender lo de Grecia, porque Grecia está, me parece, puesta en un abismo parecido, ¿no? Si bien la situación griega es muy diferente a la Argentina, y yo creo que la verdad que no tiene para nada las condiciones para salir de la crisis como salió Argentina, los dos caminos que le ofrecen es o seguís en el euro con un ajuste brutal que implica recesión, pérdida de empleo, deterioro del nivel de vida, intentando que ese ajuste contraiga las importaciones para lograr el excedente de euros que te permita pagar la deuda. Intentar, porque hasta ahora ha fracasado eso, ¿no? Y el otro camino es salir, pero salir en condiciones que no son las que tiene la Argentina, porque la Argentina, con la devaluación, la especificación, la licuación de las deudas, un contexto internacional que mejoró, y además rápidamente al salir, y concretamente del 2013 en adelante, vino una política muy pro demanda y pro mercado interno, pro expansión, que con un contexto externo favorable, la situación previa y esa política expansiva permitió crecer a un ritmo que Grecia no tiene esa condición, ¿no? Mariano, bueno, uno lo escucha en el común de la gente, ¿no? En la calle, en cualquier lado. Se llama un referéndum. Sí. El pueblo griego decide si va a aceptar la propuesta del gobierno o no la va a aceptar. Si había un no o había un sí. Sabemos que ganó el no. Ahora, a las 48 horas, 72 horas, irrisoriamente, daría la sensación que el gobierno ya tenía preplanificado, seguramente habrá sido por charlas que habrá mantenido con el resto de la Unión Europea, de tomar las decisiones que van en contrapartida de ese voto que ganó, que fue justamente el no a estos ajustes. Ahora, ¿por qué sucede esto y por qué el gobierno griego toma esta decisión? ¿Cuánto de presión de la Unión Europea hubo más allá de lo que decidió el pueblo por sobre el resto de la Unión Europea? La presión de la Unión Europea mucha, y yo agregaría también de los Estados Unidos por lo siguiente. Grecia es un caso hoy por hoy para la Unión Europea, y yo diría para la economía mundial, en cuanto económico insignificante. Es decir, esencialmente no tiene una existencia que pueda gravitar en el mediano y largo plazo generando una crisis de contagio, pero sí tiene una importancia grande geopolíticamente hablando, ¿no? Sí. Si Grecia geoestratégicamente ocupa un lugar donde Grecia, saliendo del euro, necesariamente para poder tener chances de que esa salida no sea tan traumática, tiene que negociar rápido con dos actores centrales, Rusia y China. Claro. Entonces, Europa eso creo que no lo puede permitir, pero esencialmente no lo puede permitir Estados Unidos. Entonces yo creo que si bien podía estar preplanificado, como decís vos, me da la sensación de que frente al abismo de una Grecia afuera, la intención de hacerla quedar viene no tanto por su importancia económica, ya la aislaron, sino más que nada por importancia geopolítica. La presión es grande, y con la información que tenemos, y digo esto porque habría que leer la letra chica y esto no es tan fácil acceder, con la información que tenemos, el arreglo y el ajuste que aceptó el primer ministro griego es casi igual o peor que el que lo llevó al referéndum, con un 61,3% por el no, ¿no? Hernán, ¿cuál es tu posición? No, respecto de esto en particular, esto último, coincido. En realidad lo llamativo es esta cuestión, digamos. La verdad que uno imaginaba después del referéndum que la salida, que incluso la propuesta europea respecto de Grecia hubiese sido un poco más indulgente. Y la verdad que fue a la inversa. Claro. Yo no creo que hayan tenido esto previsto de antemano, porque si no carece de sentido que hayan hecho el referéndum, digamos, Claro. y que hayan militado y trabajado para que ganara el no al ajuste. Me parece que en todo caso, y hay que remitirse un poco a las declaraciones de Tsipras, él dice, bueno, en realidad yo reconozco que lo que nos proponen es recesivo, las políticas van a generar recesión, pero no salimos del euro.
Me parece que cuando se sentaron en esas 17 horas que deben haber sido tremendas, lo que le deben haber planteado el resto de los ministros de Economía y primeros ministros de los distintos países es: si ustedes salen del euro se la van a ver brava, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hubo muchísima presión respecto de Tsipras y de lo que podía hacer para Grecia. Claro. Te repregunto, hubo un apriete. Y es que básicamente le dijeron: te conviene agarrar el ajuste porque lo otro es peor. Claro. ¿No? Y en este sentido me parece que está claro que lo que se jugaba ahí trasciende la cuestión griega, ¿no? Digamos, detrás de ello y la posibilidad de que Grecia saliera, salvando las distancias, digamos, a la salida argentina. Una cosa es Argentina del otro lado del mundo y otra cosa es un país en el medio de Europa que dice: yo salgo de esta forma, y que puede hacer una repercusión para el resto de los países. La propuesta es tremenda: aumento de la base imponible del IVA, privatizaciones, liberalización de los mercados, modificación de la reforma del mercado laboral. Lo que le prestan, plantean que... Los contratos de flexibilización laboral, ¿no? Tienen una similitud. Toda ¿no? la política de los años 90 de la Argentina. Le pretenden dar 85.000 millones de euros a Grecia para el salvataje. De los 85.000 millones, 50.000 van a un fondo para privatizaciones. 25.000 van a recapitalizar los bancos y solo 12.500 inversiones. Es imposible que salgan Ahora, con eso. es un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Porque suponiendo que Grecia, ¿sí?, no hubiese aceptado esta presión de la Comunidad Europea, automáticamente o en un breve tiempo hubiese sido alejada o expulsada dentro de la Unión Europea, a lo cual también otros países podrían haber replicado una misma situación. Y esto podría haber terminado derivado en una destrucción definitivamente. No solamente hablamos de esta Unión Europea, sino de lo que es una evaporización de lo que es el euro. Sí, es contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado. Claro. También podría haber reculado quizás Europa o los países europeos en relación a Grecia en algún momento. Evidentemente Grecia no había trabajado para la salida del euro, no había profundizado esa alternativa, con lo cual es difícil imaginar qué hubiese pasado. A mí lo que me parece y lo que quizás resulta llamativo es esto que vos bien planteabas: después del 61%, justifica que el planteo y las políticas de ajuste que 48 horas antes estaban mal, y lo dijo el 61% de los griegos que no estaban de acuerdo, justifica luego que firmemos ese convenio, que vayamos al Congreso a que se voten estas cuestiones. Sí, pero no hubo una señal muy grande, ¿no? No hubo una señal muy fuerte la renuncia del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, porque él era el perfil del que se decidía que esto es lo que había que hacer, y si había que salir del euro, había que salir del euro. Y acá es como, le pregunto a ambos, si empezamos con Mariano ahora, pero de alguna manera hubo una presión para que renuncie a aquella persona que se consideraba técnicamente preparado para hacer una salida, saliendo eventualmente del euro si no querían arreglar. Yo le había visto esa renuncia como una prenda de negociación. Es decir, yo también, todos la vimos así. Fuerte. Claramente el resultado no ha sido así, con dos o tres detalles que incluso para mí muestran muy bien cuál es el espíritu de la política de la Troika, ¿no? A Grecia se le pide ajustar, como se le pidió en su momento a España y otros países, fiscalmente, por ejemplo. Pero dentro de ese ajuste fiscal, de ninguna manera se le pide que ajuste el porcentaje que ronda el 2% del Producto Bruto Interno que tienen que destinar a gasto militar. Y dentro del gasto militar no le compran a cualquiera. Sí, le compran a Alemania esencialmente y a Francia. Sí. Esto es un detalle. Y el segundo detalle que me parece útil para entender dónde se desata la crisis griega. Allá en 2008, cuando estalla la crisis internacional, Grecia tenía un gran déficit externo, cerca de 40.000 millones de euros. Pero el déficit externo lo financiaba de alguna manera el sistema europeo, sobre todo de los privados. Y tenía un déficit fiscal, pero no era tan grave la situación ni de Grecia ni de España. ¿Cuál es el drama? Grecia, al pertenecer al euro, cobra en euros, paga en euros, la deuda también la asiste en euros, pero no tiene un banco central que emita euros. Entonces, cuando el sector público entra en déficit, la deuda, ¿cómo la paga? No se la financia el Banco Central Europeo, justamente es una política equivocada, y entonces tiene que salir a buscar eso. ¿De dónde? Las reservas tiene 5.000 millones de dólares. Si no lo saca de las reservas, ¿de dónde lo tiene que sacar? Del endeudamiento que tiene sus límites o del ajuste económico para generar las divisas. Es decir, la recesión termina siendo funcional a una permanencia agónica. Es decir, la pregunta para mí más interesante es, desde el punto de vista de los griegos, ¿qué sentido tiene permanecer en una agonía que de mínima tiene un costo económico y social enorme? Claro. Bien, pasamos a la situación nacional. Ustedes escucharon la apertura del mercado, la apertura del programa que dije golpes de mercado, ¿no? La apertura del programa. Bueno,
quiero ver casualmente, vos que ya tenés tu doble rol, como economista y obviamente como candidato a intendente de San Martín. Finales de mandato y salen los grupos económicos concentrados y los grupos mediáticos también, obviamente, concentrados a presionar sobre determinadas variables. Por ejemplo, el día domingo en el diario Clarín, un periodista económico conocido de diario Clarín, también de Radio Mitre y demás, uno de los temas que instaló en las primeras páginas era la incapacidad que tenía tanto Banoli como Axel Kicillof. De alguna manera, cuando uno empieza a trabajar sobre el lector, sobre aspectos que dicen no estamos manejados con gente inexperta, genera miedo. Entonces el tema de instalar el miedo, el temor, a un escenario también que empujan el dólar para arriba y también la inflación. Bueno, pero detrás de eso hay una disputa de intereses. En realidad, cuando vos bien decías antes, lo que sucede es que no, al mercado no le gusta la fórmula. ¿Quién es el mercado? Y bueno, algún sector concentrado de la economía que evidentemente encuentra en esa fórmula una continuidad del proyecto actual. ¿Y qué es la continuidad del proyecto actual? Es un proyecto distribucionista que le saca a alguno y distribuye entre las mayorías populares de Argentina. Esto evidentemente incomoda a ese sector y evidentemente ahí hay una alianza muy estrecha respecto de lo que es la cuestión mediática. Ahora, en la Argentina, desde el 2003 para acá no ha sido, quizás en épocas electorales ha sido más intenso. Ahora, el año pasado tuvimos al menos 5 operaciones vinculadas a la economía tremenda. Paso a detallar. La primera es la devaluación de enero-febrero, donde en realidad Shell va y compra dólares a un valor que no era el real, donde entre 5 y 6 bancos se llenaron de plata. Retención de la cosecha 2 veces en el año pasado. Toda la operatoria del dólar ilegal en la tapa de los diarios. La operación del contado con liqui. Y finalmente la de Procreauto, que era esta operatoria donde las concesionarias lo que hacían era quedarse, te ofrecían un auto, vos ibas a comprar ese auto, después decía, justo no está, estaba este otro, y en el medio ellos sí vendían hacia afuera ese auto, entonces se quedaban con el financiamiento o con el subsidio en realidad de la tasa que hacía el Estado Nacional Hernán, para la compra de los autos. Estamos por ir al corte, si llegás me lo respondes ahora, si no después de la pausa. A ver, vamos a crear un escenario hipotético y que el próximo presidente no pertenezca a la fracción política del oficialismo. ¿Sí? Creo que más allá de tener todas estas ideas de modificaciones o cambios o necesidad o querer hacerlo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque el contexto en el que está instalada actualmente nuestro país con esta redistribución que ha sido por gran parte de la sociedad muy bien aceptada. Estamos hablando, obviamente, por aquellos que son los beneficiados en este caso, pero también hay otros sectores que comparten, que tienen que ver con el sector de la industria, donde la industria ha crecido mucho, donde se ha apoyado la industria nacional. Obviamente no va a ser fácil poder implementar o implantar un modelo diferencial o distinto al actual. O sea que creo que el próximo presidente, como estamos creando un escenario hipotético y no fuera del oficialismo, se le complicaría bastante. Pero esto, bueno, quiero que vos des tu visión, ¿no? Sí, es cierto, hay un nivel además de conciencia política, digamos, en el conjunto de la sociedad argentina que no es el mismo que teníamos, y hay conciencia de los derechos adquiridos. Ahora, no sería la primera vez también. Por suerte, se ha votado en estos días la movilidad para las asignaciones familiares. Digo, si la verdad fuera una cuestión de voluntad, porque lo que ha sucedido en el último tiempo, que parece que todos los candidatos están todos de acuerdo con la asignación ahora, están todos de acuerdo con la movilidad jubilatoria, todos de acuerdo con la paritaria, o más o menos. No, van adecuando. Yo te diría, algunos más o menos. Sí, más o menos. Algunos más o menos. Te diría, pero bueno, porque en la Unión Industrial general había 2 versiones y uno que decía un monto fijo y se acabó la historia. Claro. Digo, en general, si la encuesta da que más o menos está bien, dicen eso. Ahora, la realidad no es esa. Digo, Macri claramente quiere pagarle a los fondos buitre, Macri quiere que no haya retenciones en las exportaciones, Macri quiere, lo que decía Mariano recién, digo, ajustar a la baja los salarios. Está claro que la intencionalidad es esa, a pesar muchas veces de lo que diga frente al micrófono. Me parece que, si bien hay un nivel de conciencia y una consolidación de este proyecto político, no está todo resuelto. Al contrario, y me parece que además lo que hay que generar es hablar con mucha claridad de cara a los argentinos, porque, de nuevo,
tampoco lo van a hacer quizás de un día para el otro, ¿no? Se tomarán sus 2 añitos como lo han hecho alguna vez, pero de a poquito van a tratar de recuperar esos privilegios que algunos sectores económicos concentrados en la Argentina fueron perdiendo gracias a este proyecto político, y lo van a intentar hacer de distintas maneras. Hernán, te pido un favor, ya seguimos. ¿Puede ser? ¿Vamos a un corte? Si le parece, señor director, un corte y continuamos con más Proyecto Federal.